Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Pero muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta edición del Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y hoy precisamente tenemos muchas, pero muchas cosas que compartir contigo, desde testimonios, historias de vida y también algunas actualizaciones en cuanto al trabajo que están realizando varios líderes cristianos en la obra del Señor. Pero antes quiero presentarte los siguientes titulares. Capellanía Militar. El tercer cuerpo del Ejército de Mariscal Estigarribia desarrolla capellanía evangélica. CFA Upacaraí. Dios obrando en esta ciudad. Somos todos buenos. Conozcamos qué piensa Dios al respecto. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos con esto precisamente. Actualmente tenemos varias herramientas para poder compartir la palabra de Dios, llegar a más almas. Exactamente estamos hablando de los medios de comunicación y hoy en día las redes sociales, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos hacer para aprovechar estas herramientas? A continuación hablamos con un profesional. Patrick Friesen, joven periodista cristiano, considera que la comunicación y el evangelio deben ir de la mano. En estos tiempos existen diversas herramientas de comunicación que debería utilizarse para hacer llegar el mensaje de salvación. Es un medio importante para transmitir lo que tenemos que decir y lo que tenemos que proclamar. Y para mí siempre un paso en adelante es mejor que uno o dos pasos atrás, incluso también quedarse, ¿no? Tenemos que saber que también los discípulos aunque disponían de medios directos de comunicación, lo implementaron y lo emplearon. Y para mí hoy día los medios de comunicación es algo que nosotros los cristianos tenemos que utilizar, si serían ahora los medios masivos, pero también las redes sociales, para transmitir el mensaje de salvación. Patrick Friesen trabaja para el Departamento de Comunicación y Cultura de la Asociación Civil Chortizer Comité de Loma Plata y sostiene que a la hora de comunicar uno no debe separar sus creencias y principios para que el evangelio se sirva de la comunicación y la comunicación se sirva del evangelio. Nuestra filosofía de trabajo, nuestra misión, nuestra visión contiene como base nuestros valores espirituales. Este es algo que quiere pasar por toda nuestra visión, también por toda nuestra actitud. Y por eso no se puede separar uno del otro. No se puede separar la transmisión también del mensaje o de la imagen corporativa sin tener este concepto de nuestra creencia como contenido. En nuestra imagen corporativa tratamos de transmitir que los valores que nosotros transmitimos son cristianos, pero también universales. Y precisamente hablando de medios de comunicaciones, a través de ellos nos enteramos también de los hechos más importantes en el ámbito cristiano que suceden a nivel internacional. Por ello queremos también compartir con ustedes estas noticias a través del siguiente compacto de noticias internacionales. Y en Israel, el Museo de Tierras Bíblicas de Jerusalén abrió una exposición única sobre la historia de la Biblia y las raíces judías del cristianismo. La muestra se compone de ejemplares de la Biblia y raros manuscritos. Los encargados aseguran que la exposición es equilibrada y es importante tanto para judíos como para la comunidad cristiana. África se convierte en el continente más religioso del mundo, de acuerdo con una investigación del Centro Pew, quien entrevistó a más de 25,000 personas del continente. Luis Logo explica parte de los resultados. Desde la importancia de la religión en la vida de la gente hasta la asistencia a la iglesia, la creencia en Dios, la oración, en cada categoría.
África figura al nivel más alto en las comparaciones globales. Luego dice que el cristianismo en particular está explotando. En 1900 había 7 millones de cristianos en el África subsahariana. Ese número se ha multiplicado 70 veces. En Honduras, representantes de 21 alianzas y confraternidades evangélicas de países de Latinoamérica crearon la Alianza Evangélica Latina. La entidad se centrará en promover y defender los valores y principios establecidos en la palabra de Dios, además de actuar en instancias internacionales como la voz representativa de sus miembros, entre otras funciones. En Filipinas, cientos de personas continúan con las labores de búsqueda de sus seres queridos. En medio de la tragedia, muchos comprenden que lo principal es tener a Jesús como su Salvador. Jessica Pimpin tiene la esperanza de encontrar a sus padres con vida y que hayan recibido a Jesús en medio de la tragedia. No he visto sus cuerpos, así que espero que aún estén con vida. He recibido a Jesús como mi Señor y Salvador a través del Club 700. Yo compartí el Evangelio a mi padre y así que estoy esperando que él haya llamado el nombre de Jesús en ese momento. Muchos miembros de la familia de Jessica oraron para recibir a Cristo a través del ministerio de CBN. Y como cada domingo compartimos contigo todo lo que respecta sobre la historia de la Iglesia Evangélica. En esta oportunidad quiero contarte un poco más del movimiento evangélico contemporáneo y sus personalidades. Infórmate más en el siguiente material. El movimiento evangélico contemporáneo tiene sus orígenes en el siglo XVIII. En ese periodo, el primer gran despertar influyó profundamente en la vida religiosa de los Estados Unidos, mientras que al mismo tiempo John Wesley y el movimiento metodista renovaban el cristianismo británico. En sus primeros años, lo que se llegó a conocer como evangelicalismo era un gran híbrido del énfasis calvinista en la doctrina ortodoxa y el énfasis pietista en el corazón y en la relación personal con Dios. El movimiento vio una variedad de estilos litúrgicos y aproximaciones ministeriales, aunque las características comunes eran una fuerte prédica, conversión personal y evangelismo. Algunas figuras del evangelicalismo anglosajón incluyeron a Jonathan Edwards, teólogo y predicador puritano estadounidense, George Whitefield, predicador metodista británico, Robert Reid, quien establece la primera escuela dominical para prevenir que los niños pobres entraran en una vida de crimen, Charles Wesley, popular escritor de himnos, y Francis Asbury, arzobispo metodista estadounidense. Y en nuestra encuesta de cada semana, en esta oportunidad nos preguntamos, ¿la infidelidad es un pecado? ¿Qué opina usted? Veamos primero qué opinan las personas, la ciudadanía en las calles. Seguramente debe estar mal. Y en el próximo bloque hablaremos de lo que respecta a la capellanía militar. No te separes que en breve regresamos con más Noticiero Cristiano y la Noticia Viva. Y a continuación queremos hablarte del testimonio del pastor Mamerto Ramírez. Exactamente este siervo del Señor quien trabaja en la iglesia menonita Shalom de Filadelfia. Conozcamos más sobre él, el trabajo que realiza y también cómo fue su llamado en el camino del Señor. El pastor Mamerto Ramírez cuando chico asistía a las escuelas bíblicas de verano de la iglesia menonita, donde conoció a Dios, pero su crecimiento se dio años después. Ramírez, a los 16 años de edad, mientras trabajaba en el campo con su padre lejos de su casa, una noche tuvo una visión que le cambiaría la vida para siempre. Y yo quería llegar ya a mi ciudad, a mi pueblo, para ir junto a este pastor y preguntarle qué es lo que significaba esto. De que un personaje bajaba a mi cabecera y me llamó por mi nombre y me dijo, bautízate pronto. Y luego volvió. Y bueno, ese sábado yo llegué junto al pastor
y le dije, pastor, tuve un sueño o una visión, no sé, le dije. No sé cómo explicarte, pero esto sucedió conmigo. Alguien me dijo para que yo me bautizara pronto. Y ese mismo domingo, hermano, yo me bauticé. Su necesidad interior de bautizarse fue tal que al día siguiente ya lo hizo. Ya no podía dejar pasar ese domingo. Tenía que bautizarme. Había algo dentro de mí que me impulsaba a obedecer a ese llamamiento. Ahí empezó todo, hermano. Ahí empezó todo. El Señor empezó a encaminar mi vida. Luego los hermanos me llamaron, ya asistí a la iglesia, ya tenía un pastor conmigo que me aconsejaba. Y bueno, de allí me vinieron los ofrecimientos de estudiar en un instituto bíblico. Y bueno, luego pasar al seminario. Y todo fue así, hermano, encaminado por el Señor. Ramírez empezó a predicar incluso antes de ir al instituto bíblico. Los domingos por la mañana iba a la iglesia y luego por las tardes se iba a predicar a los niños que se encontraban lejos del pueblo. Yo escuchaba bien los mensajes del pastor cada domingo a la mañana y a la tarde yo iba a repetir el mensaje del pastor allá con los niños en el barrio, un barrio allá lejos en la orilla del pueblo. Y yo me iba con la guitarra porque yo ya sabía tocar la guitarra. Así que yo me iba y reunía a los niños y tocaba allí unas canciones de la iglesia y luego repetía más o menos el mensaje del pastor. El pastor Mamerto Ramírez estudió y se capacitó en un seminario en Panamá para servir mejor en la obra del Señor, ya sea primero como líder juvenil, como evangelista, como pastor en diferentes puntos del país, y actualmente es pastor de la Iglesia Evangélica Menonita Shalom de Filadelfia. Y la palabra de Dios trasciende incluso las fronteras militares, específicamente en nuestro país. Queremos hablarte ahora de lo que respecta a la Capellanía Evangélica Militar, que inició precisamente el 8 de noviembre del 2012. Actualmente el Señor está respaldando esta obra, ya que se encuentra en constante crecimiento. Ahora queremos hablarte un poquitito más de lo que se está haciendo en la zona de Mariscal Estigarribia. El pastor Oscar Navarro es oficial retirado de las Fuerzas Armadas, egresado de la Academia Militar, y actualmente es el capellán del Tercer Cuerpo de Ejército en Mariscal Estigarribia. Para él, representa un honor prestar nuevamente servicio dentro del ejército y esta vez como representante del reino. Lo tomamos en la Capellanía Militar como un campo misionero. Y por la particularidad de que las unidades se encuentran bastante distanciadas unas de otras y de que los efectivos militares generalmente están lejos de sus hogares, lejos de su familia, con necesidades emocionales, afectivas. Y la contención también involucra no solamente el hecho de hacer una liturgia, de que nos tocan 45 minutos de hacer una liturgia, también estamos con ellos acompañándolos en preocuparnos por su vida familiar. El trabajo de la capellanía se realiza con voluntarios que se acercan a la Capellanía Evangélica Nacional. La misma no cuenta con recursos que faciliten la labor, así como llegar a los lugares alejados como los destacamentos fronterizos. Yo creo que el liderazgo que causa un efecto es el liderazgo con ejemplo. Y los líderes que encaran esta capellanía, yo creo que muchos de ellos lo están haciendo con mucho amor, con mucha dedicación, sin muchos recursos. Y los militares se dan cuenta que nosotros estamos dando todo lo que podemos de nuestra parte para poder realizar esta labor. Sin embargo, Dios propicia para que el trabajo crezca. Eso es lo que vemos, que Dios nos proveyó también por su gran gracia y misericordia, una casa, una residencia dentro de la villa militar. Tenemos una capilla que está en proceso de vamos a decir, de acondicionamiento, puesto que era una residencia solamente y ahora lo estamos acondicionando para poder
hacer los cultos ahí dentro del cuartel mismo en el tercer cuerpo de ejército. El trabajo se realiza especialmente para los cristianos evangélicos, pero también se acercan los que profesan otra fe. Sí, justamente hay una particularidad que ven el cambio en los camaradas y de ahí se acercan. Quieren sentir lo mismo que sintió un camarada suyo, y hay otros que estaban alejados o son hijos de padres evangélicos o la madre evangélica y entiende que tiene que acercarse a Dios porque está alejado de ese familiar que a veces estaba cerca. Entonces nosotros vemos que se acercan siendo no evangélicos y nos primero preguntan, ¿existe la duda? Y como tenemos poco espacio de tiempo, 45 minutos semanales, los mismos camaradas se encargan en los momentos libres de apoyarlos o enseñarles disipar las pequeñas dudas que ellos tengan. Y antes de continuar con el programa, quisiera hacerte algunas consultas. ¿Qué tan bueno eres? ¿Todos somos buenos? ¿Qué piensa Dios al respecto? Entendamos más sobre este tema en el siguiente material. Muchas veces como cristianos decimos por algunas personas de nuestro entorno que son trabajadoras, que ayudan al prójimo, que siempre tratan de hacer bien las cosas, que son personas muy buenas, pero que solo les falta conocer a Dios. Entonces, ¿dónde radica su bondad? Eso que muchas veces decimos no se ajusta a lo que nuestro Padre Celestial piensa. Y así como dicen las Escrituras en el capítulo 3 de Romanos, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Con esas palabras, solo podemos asentir diciendo que es verdad. Nadie por sus propios méritos se acerca a Dios y hace cosas verdaderamente buenas. Solo su obrar en nosotros lo permite. Y siguiendo con el pasaje de Romanos se indica que nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pablo en la carta a los Romanos nos indica que existe una sola manera de ser justos ante los ojos de Dios, sin primariamente cumplir con las leyes. Así como el pecado y la maldición entraron por un hombre a la tierra, por un hombre también entró la vida y la bendición. Dios solamente nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esa cuestión solo es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, niño, joven o adulto. Es un hecho de que todos hemos pecado y que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. El Padre Celestial ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Todas las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Entonces queda claro que no es por lo que podamos hacer, decir o pensar que Dios nos considera buenos. No lo hicimos nosotros, lo hizo Él para que nadie saque gloria de eso. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia por amor a Él y se contuvo para no castigarnos conforme a nuestras maldades e injusticias. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. En conclusión, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Definitivamente no. Todo lo bueno que podamos hacer proviene de la única fuente de vida. Nunca creamos la mentira de que le hacemos un favor a Dios al portarnos bien. No lo merecíamos. Sin embargo, su gracia nos salvó. Un material que estoy segura tocó tu corazón así como tocó el mío, así es que sería bueno ponernos realmente a reflexionar. Y siguiendo con el programa, quiero hacerte la consulta, la encuesta que estamos haciendo en esta edición del Noticiero Cristiano. ¿La infidelidad es un pecado? Veamos lo que respondieron las personas en las calles mediante nuestras cámaras de Noticiero Cristiano. Algo que está mal, obviamente.
Vamos a una pequeña pausa, no te separes del televisor. A continuación tendremos todos los detalles en cuanto a deportes. ¿Con quién? Con el especialista Víctor Núñez. No te separes, enseguida regresamos con más Noticiero Cristiano. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Cristianas como que tienen una doble responsabilidad. En este caso queremos hablar un poquitito más de Chórtice Comité Limitada. ¿Qué exactamente es el trabajo que realiza? Y también con respecto a lo que decía, una empresa cristiana, doble responsabilidad. Conozcamos más en el siguiente material. Debido a factores idiosincráticos de los colonos por un lado y por el otro, a factores políticos y socioeconómicos, la colonia Meno, desde los primeros años de la colonización, se han empeñado en la creación de un sistema de servicios comunitarios. Para el efecto, en el año 1936 se creó una sociedad con personería jurídica. El estatuto de esta sociedad fue actualizado en el año 2000 bajo la denominación de Asociación Civil Chórticer Comité, que presta los servicios comunitarios a los asociados. Así se destacan las áreas de salud, asistencia social, educación, construcción y mantenimiento de caminos vecinales, registro civil y asistencia a no socios. Nos hemos puesto como meta que buscamos el bienestar y la interculturalidad armónica en el centro o en el Chaco Central. Y sabemos que el desarrollo de los diferentes grupos sociales que tenemos son también bien diferentes. Hemos dicho que como nosotros nos hemos desarrollado mediante el cooperativismo y mediante las organizaciones o la organización que tenemos con la Asociación Civil Chórtice Comité y otros, hemos avanzado bastante bien y hemos dicho que tenemos la obligación de aportar también a nuestros vecinos. La Asociación Civil Chórticer Comité apoya el desarrollo de las diferentes comunidades de la zona, considerando la necesidad y el proyecto planteado por los interesados, con un amplio programa de asistencia vecinal tanto de asesoramiento como económico. Nos hemos propuesto de tener dos objetivos grandes. Apoyar a estos asentamientos, tanto las indígenas como las de latino-paraguayos, y ofrecerles consejería, siempre con la filosofía de un trabajo cooperativo, cooperando y participando. Para nosotros era muy importante que proyectos que desarrollamos no son primeramente nuestros proyectos, sino que son proyectos que resultan de la necesidad de los asentamientos. La Asociación Civil Chórticer Comité es miembro de la Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay, la cual tiene algunas instituciones intercoloniales como el Centro de Formación Profesional en la Colonia Meno, el Centro de Nutrición y Educación para el Hogar en la Colonia Neuland, el Instituto de Formación Docente y el Sanatorio Irene en la Colonia Ferjain y la Central Menonita y el Internado de Estudiantes en Asunción, impulsando la educación en valores como base para combatir la pobreza. En primer lugar, la educación, que es el desafío de todos, va a dar el cambio que tanto anhelamos todos para ese país y para esta sociedad, combatir la pobreza. Y para mí es uno de los puntos más importantes, que para nuestro pueblo paraguayo llega ese momento donde se combate la pobreza, donde se hagan los vínculos y las conexiones para que pueda ser realidad un día. Y para que todos nosotros, y yo creo que hay tanta apertura en el Paraguay también en cuanto a los valores bíblicos y los contenidos bíblicos, que a base de eso el Paraguay puede prosperar. Y a continuación vamos a este bloque que sé es de gusto
de los padres de familia y también de los hijos, así como de los jóvenes varones quienes están observando Noticiero Cristiano. Estamos hablando del bloque deportivo. ¿Y con quién más hablaríamos de deporte si no es con Víctor Núñez? Muy buenos días, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. También agradecemos a Lácteos Los Colonos. En este siguiente material conoceremos a Mariano Rivera, el lanzador de los Yankees, quien habla de su fe en Jesucristo. Bueno, lo que se trata es que sin el camino de Dios, sin Dios no puedes hacer absolutamente nada. Nada puedes hacer sin la bendición de Dios. Así que eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo vivo. ¿Entiendes? Vamos a tener aflicciones en el mundo, dice la palabra, pero dice la palabra que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Cuando hablo de Él, hablo de Jesucristo. ¿Entiendes? Y es lo que yo creo. Así es que es algo que es donde yo me he mantenido y hasta el día de hoy pues me mantengo. Uno de los lanzadores más importantes de todos los tiempos en la Liga de Béisbol Mundial, Mariano Rivera, habla acerca de su fe en Dios, algo que lo ha cambiado completamente y lo ayudó a mantener los pies sobre la tierra, aún con toda la fama y las cosas que lo rodearon. En la actualidad, es el lanzador de los famosos New York Yankees. Está cerca de cerrar su etapa de jugador para dedicarse a su otra pasión, la obra de Dios. En la actualidad, el jugador se está dedicando cada día más a la obra de Dios en la ciudad de Rochelle, Estados Unidos, llamado donde junto a su esposa han fundado la iglesia Refugio de Esperanza que pastorea a su esposa. El lanzador habló un poco acerca de su fe con el New York Magazine. A continuación, extractos de esta interesante entrevista con este famoso lanzador de series mundiales. Todo lo que tengo y todo lo que hice es debido a la fuerza del Señor, y por Él he logrado todo, no por mi fuerza, solo por su amor, su misericordia y su fuerza. Su parte favorita de la Biblia es la historia del rey David, luego de pecar con Betsabé. Este era un hombre, sí que cometió errores, pero siempre supo quién era su fuente de vida. El bebé muere y el rey David despierta, se lava inmediatamente, come y se prepara a seguir adelante, nunca mirar hacia atrás, nunca preguntar una vez más. Sobre la salvación, Mariano indica que viene solo a través de Jesús. De alguna manera, en algún momento, usted ha oído hablar de Jesús. Incluso, si usted vive en China, se habría enterado. La Biblia dice que todos vamos a ser juzgados. Lo único que le puedo decir es que busquen de Dios porque en Dios hay esperanza, en Dios hay paz y hay gozo. Dios me lo bendiga de una manera especial. Muchas gracias. Margaret Court es una extenista australiana quien ganó 3 veces el torneo de Wimbledon. Ahora es una leyenda que comparte a Jesucristo. Margaret Court, Perth, Australia, has won the Grand Slam. Margaret Smith Court fue una de las únicos 5 tenistas que ganaron el Grand Slam, derrotando a las 4 mejores en los abiertos de Australia, Francia y Estados Unidos en un mismo año. Ella logró esa meta en 1970. En total, Margaret ganó un récord de 62 partidos durante los años 60 y 70, en sencillos, dobles y mixtos, más de lo que había ganado cualquier hombre o mujer en la historia del tenis. Margaret dice que la vida en el tenis era emocionante en aquellos días y que supo desde niña que era un regalo de Dios. La revista Tennis la nombró como una de las 20 mejores jugadoras del siglo XX. Los increíbles logros de Margaret Court en la cancha de tenis la llevaron a la Galería de la Fama aquí en Newport, Rhode Island, en 1979. Sin embargo, ella afirma que su fe en Jesucristo significa más que cualquier galardón. Creo que cualquier jugador, estrella o deportista sabe que hay algo más allá de lo que hace, añade Court. Margaret dice que antes de ser cristiana, aunque iba a la iglesia cada domingo y oraba, sentía a Dios distante en algún lugar del cielo. Fue en una iglesia en Francia donde se dio cuenta que debía haber algo más. Hablaban en latín y francés. Yo solo logré decir, Dios, no entiendo lo que dicen, pero quiero conocerte más profundamente, dice Margaret. El año en que ganó el Grand Slam, después de que 2 amigos, uno en América y otro en Australia, le testificaron, Margaret Smith Court aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que entregué mi corazón a Cristo, nací de nuevo y fui llena del Espíritu Santo. El poder de Dios me golpeó y tuve una experiencia real que nunca perdí. Margaret, quien ahora tiene 67 años, dice, pienso en ministrar a otros, porque hay una fuerte unción sanadora en este ministerio. Cuando no está en el extranjero, Margaret Court ministra en el Centro Vida Victoriosa en Perth, Australia Occidental. Ella ve este capítulo de su vida como un reto mayor que los años que vivió en la cumbre del circuito de tenis. Court
desea ser recordada por llevar a las personas a saber quiénes son en Cristo. Los jóvenes vienen con sus vidas desordenadas y luego pueden ver la palabra de Dios y el Espíritu Santo cambiándolos. Para mí, eso es más emocionante que ganar Wimbledon. Margaret Court es una mujer que sabe que la verdadera victoria no se logra al final de un partido, sino al final de la vida, cuando Jesús diga, bien, buen siervo fiel. Así conocimos dos hermosos testimonios. Gracias a Lácteos Los Colonos, nosotros seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor. Y después de este bloque que estoy segura estuvo regocijando tu corazón, te quiero adelantar el tema del próximo bloque. Vamos a hablar de los exámenes. Aquel joven, aquella persona adulta que está en etapa de estudio y que en este momento está realmente haciendo esa rendición de cuentas. Queremos hablarte un poquitito más sobre este tema. A continuación, como te dije, pero antes vamos a una pequeña pausa. No te separes del televisor, como siempre te lo digo, porque regresamos con más Noticia Viva aquí en el Noticiero Cristiano. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Nosotros queremos establecer un vínculo de comunicación contigo. Para ello quiero invitarte a que le des me gusta a nuestra fanpage Noticiero Cristiano y a que puedas comunicarte con nosotros a través del correo electrónico noticierocristiano.com.pi. Al respecto, en ese enlace, en cualquiera de estas redes de comunicación, puedes enviarnos todas tus actividades que vas a desarrollar en tu comunidad como Iglesia Cristiana dentro del ministerio, que nosotros vamos a estar acompañándote con gusto. Y a continuación de lo que yo les estaba adelantando anteriormente, los exámenes, época de exámenes. Para muchos es una época realmente difícil, para otros es un momento ya en que diga, bueno, llegué hasta esta etapa, gracias mi Dios. Para aquellos padres de familia que están atravesando una situación difícil con algún hijo, atención con esta editorial que el pastor Val precisamente nos va a estar hablando al respecto. Exámenes, rendición de cuentas. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Termina otro año escolar, otro año lectivo. Alumnos y estudiantes acaban de rendir exámenes o se encuentran en medio de la etapa de los exámenes. Es por ello que algunos sienten bastante presión, otros no tanto. Pero no solamente ellos sienten presión, sino muchas veces también sus padres y los docentes mismos. Ahora, ¿cuál es el propósito de los exámenes? ¿Por qué los estudiantes tienen que rendir exámenes? ¿Porque siempre ha sido así? No, hay un propósito muy práctico detrás de los exámenes. Se llama evaluación. Se mide lo que han aprendido los alumnos y los estudiantes durante el año lectivo. Si no aprendieron nada, todo el esfuerzo del profesor o la profesora y todo el dinero que los padres invirtieron no sirvió para nada. Realizamos una evaluación para poder determinar si hemos logrado los objetivos del año en curso. Pero no solamente los estudiantes tienen que rendir exámenes. También en otras instituciones se realizan evaluaciones correspondientes. En los ministerios, en las gobernaciones, municipalidades, los 3 poderes del Estado, etcétera, etcétera. Así también las ONGs, las iglesias, las empresas, etcétera. A veces la evaluación o rendición de cuentas se limita a las finanzas. Otras veces abarca mucho más. Sea como fuere, se trata de medir los resultados. Se trata de verificar si hemos logrado nuestros objetivos. Lo raro es que en la vida privada muchísimas personas no suelen hacer una evaluación anual o mensual. Y nadie los puede obligar a hacerlo. Aún así conviene preguntar si nuestra vida personal y privada
no es más importante para nosotros que las otras cosas. ¿No sería una gran ayuda realizar cada mes o cada año una evaluación en el marco de nuestra vida personal, privada o como familia? Por ejemplo, nuestras finanzas. Claro, para hacer una evaluación, primero necesitamos establecer objetivos serios. Pero esto justamente es el drama para muchos. Si estableciéramos prioridades y objetivos con respecto a nuestras finanzas, probablemente estaríamos mucho mejor a fin de año. O nuestro crecimiento personal. ¿Estoy creciendo como persona? ¿Tengo objetivos precisos que quiero lograr como persona dentro de cierto tiempo? ¿O mi vida espiritual? ¿Tengo objetivos y metas claras para mi vida espiritual? Si las tengo, puedo hacer una evaluación. Si no las tengo, no puedo hacer una evaluación seria. Que nuestros alumnos y estudiantes rindan exámenes y sean evaluados, pero nosotros también. Que tengamos el coraje de proponernos objetivos y evaluar el proceso de avance en nuestra vida personal y espiritual. Relacionado con la evaluación hay otra dimensión que llamamos rendición de cuentas. El ser humano es capaz de asumir responsabilidad por sus hechos, muy diferente a los animales. El animal no puede asumir la responsabilidad por su conducta ni por su vida. El animal es un animal y en consecuencia es guiado por el instinto. Por eso el pájaro nunca ladra a excepción del loro y siempre construye su nido de la misma manera, y esto por siglos. Por el otro lado, el ser humano es un ser moral. Esto significa que fue creado por Dios con la capacidad de tomar decisiones, de escoger entre el bien y el mal y en consecuencia asumir la responsabilidad por su vida y su conducta. Quienes creen que el ser humano no ha sido creado por Dios, que me expliquen de dónde surge la capacidad moral del ser humano. Si el ser humano surge de un proceso de evolución sin intervención de Dios, entonces difícilmente se lo puede considerar un ser moral. En tal caso, un ser humano no puede asumir la responsabilidad por su vida ni por su conducta. El trato que damos al ser humano es muy diferente del que damos al animal. Por ejemplo, cuando el animal no cumple con el propósito o cuando ya no nos sirve, lo cambiamos. Pero nunca lo vamos a llevar a Tacumbú por su mala conducta. Claro, algunos dirán que el zoológico es una cárcel también para los animales. Aunque admitamos que esto sea así, los animales están allí por otra razón. No están en esta cárcel por mala conducta o por un crimen, sino están allí por la comunidad y la diversión del ser humano. El ser humano, sin embargo, es responsable por su conducta y por eso es sancionado al violar las leyes. La capacidad moral del ser humano muchas veces es ignorada. Hay quienes quieren comportarse como animales, es decir, no quieren asumir la responsabilidad por su vida y su conducta. En el mejor de los casos, echan la culpa a los demás. En el peor de los casos, asumen la misma conducta de un animal. Violan la ley y pretenden que no pasó nada. ¿A mí qué? La Biblia enseña con mucha claridad que todo ser humano tendrá que rendir cuenta alguna vez ante la Corte Suprema Celestial. Pablo escribe a los filipenses que viene el día y la hora cuando toda rodilla se doblará ante Cristo y lo reconocerá como Señor y como juez. Claro que algunos se burlan de estas palabras y no hay problema. Pueden hacerlo con toda libertad. Pueden inclusive burlarse de Dios, aunque no sin consecuencia. El hecho, pues, de que cada uno de nosotros es un ser moral y que tiene la capacidad de asumir la responsabilidad por su vida y sus decisiones y su conducta es un asunto muy serio. Y si lo practicamos con toda normalidad, todos los días, como individuos y como sociedad, cuánto más
deberíamos estar preparados para rendir cuenta ante Dios. Dios, como nuestro Creador, tiene un propósito para nuestra vida. Y nosotros somos responsables por lo que hacemos con la misma. Él nos pedirá rendición de cuentas. ¿Cuándo? Tarde o temprano. Posiblemente más temprano que tarde. Mi estimado amigo, con toda seguridad, cada año viene la época de rendir exámenes. Tan seguro es que vendrá el momento de ser evaluado por Dios. Preparémonos para rendir cuenta ante Él por nuestra vida, por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestras oportunidades desperdiciadas y también por el destino eterno de nuestras almas. Rendir exámenes en el cole es importante. Realizar evaluaciones en nuestros emprendimientos es importante, pero estar preparado para rendir cuenta ante la Corte Suprema del Cielo es más importante. Es decisivo para esta vida y la vida después de esta vida. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Y realmente rescato esta última parte del mensaje del pastor Víctor Val. Rendir cuentas, pasar el examen ante el Supremo, nuestro Señor, realmente es mucho más importante, y esto creo que va dirigido a toda la familia, no solamente a aquellos que están pasando por una época de examen. Y bueno, seguimos hablando con la gente ahí en las calles, estamos haciendo, mejor dicho, la siguiente encuesta. ¿La infidelidad es un pecado? Y algo que está mal es ética de cada uno, depende de cómo te educaron en la casa y todo eso, es lo que vos veías de tus padres también. En breve tendremos la respuesta según la palabra de Dios. A continuación te invito nuevamente a que no te separes del televisor, que pronto regresaremos con más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano. Informe estaba en nuestros títulos. Estamos hablando del Centro Familiar de Adoración Filial Upacaray. Las cámaras del Noticiero Cristiano fueron hasta esta ciudad, en donde recogimos varios testimonios y esta iglesia que está haciendo la obra del Señor en esta ciudad. El Centro Familiar de Adoración de la ciudad de Upacaray empezó como una célula hace 10 años y luego vieron la necesidad de construir un templo con mayores capacidades, debido a que el número de personas iba creciendo. Los inicios fueron difíciles y duros, sin embargo reconocen que solamente Dios fue quien les sostuvo. Vimos la mano de Dios acompañándonos en todo momento. Todo empezó en casa y luego el terreno. Dios estaba avalando cada cosa o cada plan que nos trazamos. Dios estuvo ahí apoyándonos, los hermanos, la colaboración para comprar el terreno, para la construcción. Y en 8 años logramos lo que hoy ven. La pastora Sigrún Álvarez de Alcaraz aseguró que el trabajo pastoral no es una tarea sencilla. Sin embargo, destaca que cuando uno responde al llamado de Dios para servirlo a Él y a la comunidad, todo es mucho más sencillo. Tengo una visión de que realmente Upacaray, las familias que aquí habitan, puedan realmente conocer a Jesucristo. Y realmente no es un peso, no es una carga, es realmente un gusto servir a Dios. Como congregación trabajan con la visión celular, poseen diferentes ministerios, realizan escuelas de capacitación, pero lo más significativo son los innumerables testimonios de vidas transformadas que cuentan la gloria de Dios. Muchos testimonios tenemos en este lugar, familias que no conocían a Cristo y que vinieron a este lugar y que Dios obró realmente sanidades en sus matrimonios, en su economía, en su salud. Específicamente hay un chico que hace 1 año llegó a este lugar con leucemia y el diagnóstico de los médicos era malo, era un tratamiento ya sin esperanza
ya él se había realizado su quimio, todo, pero Dios lo sanó. Y hoy él está en este lugar con sus 2 hermanitos, con su madre, congregándose fielmente, dándole gracias a Dios por lo que él ha hecho en su vida. Y nuestra pregunta del día precisamente era, ¿la infidelidad es un pecado? Vamos ahora a lo que dice la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Friesen. Bueno, la pregunta de hoy puede ser una pregunta complicada, difícil de responder, pero en realidad la Biblia nos habla claramente acerca de esta pregunta, que es si el adulterio es pecado. Para definir primero, adulterio es tener una relación sexual fuera de aquel compromiso que se ha hecho, que nosotros llamamos matrimonio. O sea, una persona que tenga relaciones con una persona que no es su cónyuge está cometiendo adulterio. Eso ya fue así en el Antiguo Testamento. Uno de los 10 mandamientos que Dios ha dado a su pueblo ya fue: no cometerás adulterio. O sea, claramente ya es una intención de Dios desde el comienzo indicar que eso es un pecado. Pero ¿qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Él dice: ustedes ya han oído, han escuchado, ya saben de la palabra de Dios que el adulterio es pecado. Pero Jesús dice, y yo les digo una cosa mucho más profunda aún, de que si miran a una mujer deseándola, a la mujer ajena, deseándola, ya están cometiendo adulterio en su corazón. Lo que está queriendo enseñarnos el Señor es que el adulterio comienza mucho antes de un acto oficial. Que eso no es solamente con el adulterio, sino que es con todo tipo de pecado. Porque primero nosotros miramos, a lo mejor nos llama la atención, y luego no podemos desprendernos de la mirada y ya la mente empieza a funcionar, y ya empieza a maquinar, ya empieza a desear, y empieza el acto del adulterio en el corazón. Y el Señor dice, eso ya es pecado. Pecado es el acto también, pero tenemos que diferenciar y saber que el hecho de que pensemos ya es un pecado, pero que si ahí podemos cortar, quizás no vamos a sufrir consecuencias muy graves. Porque hay una diferencia, si bien los dos son pecados, la diferencia está en que el acto produce consecuencias mucho más fuertes, porque va a sufrir el cónyuge, va a sufrir la familia, la otra persona involucrada. En ese caso no es solo pedir perdón a Dios, sino que pedir perdón a todas las personas involucradas. Y es pecado y tiene como consecuencia grave, por eso tenemos que decir no al adulterio, a todo tipo de adulterio, también al pensamiento, porque el pensamiento es a veces la siembra, el deseo ya siembra lo que puede ser un acto. Te quiero animar a que seas puro con tu pensar, en tu corazón, así como nos alentó Jesús, a ir más allá de un acto, ir al corazón, verificar, reflexionar, si somos puros delante de Él, si hay adulterio en nuestro corazón, debe quitarse antes de que pueda llegar a ser un acto. Es mi deseo que tu vida, que la mía, sean purificados por el Espíritu Santo, que Él nos inste, nos muestre dónde hay pecado y dónde hay que quitarlo. Que seamos santificados en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Y a continuación queremos hablarte de más testimonios, esta vez de una licenciada en psicología. Hablamos precisamente de la licenciada Tania Bartel, quien se desempeña en el Ministerio de Consejería de Radio ZP30 La Voz del Chaco. Gracias a sus conocimientos y su profesionalismo, la misma imparte la palabra de Dios y colabora con toda su comunidad. Tania aceptó a Cristo desde pequeña y siempre sintió agrado de escuchar los problemas de los demás y compartir con ellos sus penas y alegrías y brindarles consuelo. Y siempre Dios me ha dado en mi corazón ese amor a los demás personas. O sea, tenía siempre un amor,
un encanto a escuchar los problemas de las otras personas. Me encantó también dar consejos y Dios me daba mucha paciencia también en eso, en sentarme a escuchar. Y siempre tenía una pasión sobre todo lo que es la persona, qué motiva a la persona, qué es la persona. Y eso es lo que me introdujo a la psicología. Dios le abrió la posibilidad de estudiar y recibirse de licenciada en psicología, y ese conocimiento aplica en el departamento de consejería de ZP30 Radio La Voz del Chaco, donde acuden diversas personas en busca de ayuda. Y a través de la psicología es una buena manera también, o sea, una buena herramienta para entender a las personas también, porque uno ve a la persona y ve toda la historia atrás también, ¿sí? Y eso me ayuda mucho también a llegar a la gente también, y con esa herramienta, porque hay personas que vienen con diferentes problemas, también hay personas que tienen enfermedades mentales también que vienen a acudir ayuda, y con esa herramienta también puedo darle alguna ayuda y también puedo hacer el contacto con el mensaje de Dios, ¿sí? O sea, para mí eso va mano a mano, o sea, no puedo ayudar a una persona sin también darle esa ayuda espiritual, o sea, hablarle de lo que es Dios también, ¿sí? El trabajo que ella realiza no sería posible sin el Espíritu de Dios, pues es Dios quien guía sus palabras y consejos para quienes acuden a la consejería. Lo que para mí es muy importante, lo que hago es entrego cada paso en las manos de Dios. O sea, primeramente con la oración también, antes del trabajo también, entrego el trabajo, entrego lo que es mi persona, todo lo que trato de entregar en las manos de Dios antes de empezar, o sea, de cero ya, ¿sí? Y eso para mí es muy importante porque yo sin mi relación con Dios no sé si podía hacer lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, Dios me empuja, Dios me motiva, Dios me da la sabiduría para hacer. O sea, muchas veces uno está sentado enfrente de la persona y no sabe qué decir porque es realmente tan chocante. Y en esos momentos es Dios quien me da la palabra. O sea, siento que Dios es lo que está guiando la conversación. Y sin esta fe y sin esa esperanza que Dios ha dado en mi vida, yo no sé cuál esperanza podría dar a esas personas que están tan necesitados del amor de Dios, ¿sí? Y a continuación te quiero invitar a que saques un bolígrafo, un lápiz y un cuaderno para que empieces a anotar precisamente o que empieces a agendar las actividades cristianas que tenemos a continuación. Seminario de Sanidad, el domingo 24 de noviembre a las 16 horas, en el auditorio del Centro Familiar de Adoración. Entrada libre y gratuita. Vicosí en Paraguay, sábado 30 de noviembre, Polideportivo Johannes Gutenberg. Venta de entradas en las librerías cristianas. Organiza JC Grut y apoya Fundación Vuelve a Soñar, en el marco de la campaña Yo digo no a las drogas. Iglesia de Dios Mi Esperanza, Ciudad del Este. Invita a sus reuniones los sábados 19:30 horas, culto de jóvenes, y domingo culto general a las 9 de la mañana. Y llegamos a la parte final de esta edición de Noticiero Cristiano. Pero antes quiero invitarte a que acudas a una iglesia cristiana. Estoy convencida que se encuentra uno cerca de tu casa o de tu lugar de trabajo. Acércate que Dios te está esperando. También quiero invitarte a que el próximo domingo nos vuelvas a acompañar de 7:30 a 8:30 de la mañana. Bendiciones, nos encontramos el próximo domingo. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.